¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión de estas Olimpiadas de Actualidad 2016, evento que es organizado por el Senado de la República en asociación con la Asociación Nacional de Prensa e INACAP. Durante esta jornada asistiremos a la primera competencia donde hay 4 liceos que estarán disputando esta primera parte de estas Olimpiadas de Actualidad, que están divididas en 2 bloques. El primero de ellos consiste en respuestas simples, respuestas de alternativas para las cuales tienen 30 segundos los representantes de cada uno de los colegios para responder. Después, esto corresponde a un segundo bloque donde se realizan preguntas de desarrollo con antecedentes para las cuales tienen 1 minuto y 30 segundos para responder los representantes de cada uno de los colegios. En este primer bloque estaremos asistiendo a la competencia de parte de 4 colegios durante esta jornada, los que son el Liceo 7, el Colegio Antuquén Andino, el Liceo Comercial Javiera y José Luis Carrera y también el Colegio La Salle. Sin más preámbulos, entonces, vamos a ver esta competencia de estos 4 colegios por las Olimpiadas de Actualidad 2016. Damos inicio, ¿cierto?, a esta competencia. Vamos a ir leyendo todo el jurado, ¿cierto?, una pregunta para que vaya siendo un poco más dinámico. Buenos días al Liceo Comercial. Vamos con la primera pregunta. Al aprobarse el juicio político en su contra, ¿cuánto tiempo debe estar suspendida de su cargo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff? Alternativa A, 3 meses. Alternativa B, 180 días. Alternativa C, indefinidamente. Tienen 30 segundos para... Alternativa B, 180 días. ¿Segura? Correcto. ¿Cómo se llama el presidente de la empresa CMPC? Alternativa A, Eliodoro Mate. Alternativa B, Luis Felipe Casitúa. Alternativa C, Hernán Calderón. Correcto. Primera pregunta entonces de alternativa para el Colegio Antuqueno. ¿Está bien dicho así, cierto? Ya. ¿Quién acusó a los gremios empresariales de actuar con miopía e ingenuidad frente al proceso constituyente? A. Andrés Alamán. B. Sebastián Piñera. C. Michelle Bachelet. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Quién acusó a los gremios empresariales de actuar con miopía e ingenuidad frente al proceso constituyente? A. Andrés Alamán. B. Sebastián Piñera. C. Michelle Bachelet. Tiempo, chicos. C. Michelle Bachelet. Incorrecto. Es alternativa A. Andrés Alamán. Buenos días, Colegio La Salle. Buen día. Su primera pregunta. ¿Cómo se llamará el programa Stephen Kramer en TVN? ¿Camaleón? ¿Kramer vs. Kramer? ¿La noche de Kramer? Alternativa A, Camaleón. Bien. Estimados, grupo A, Liceo. ¿Qué resultados registró LATAM Airlines en el primer trimestre de este año? A. Ganó 102 millones de dólares. B. Perdió 102 millones de dólares. C. Aún no reporta sus cifras por la crisis en Brasil. Alternativa C. Alternativa C. Aún no reporta sus cifras. La respuesta es incorrecta. En el primer trimestre la empresa ganó 102 millones de dólares. ¿Qué cargo le imputa a un fiscal argentino la expresidenta Cristina Fernández? A. Cohecho. B. Lavado de activos. C. Malversación de fondos.
¿Puede repetir las alternativas, por favor? ¿Las alternativas? A, cohecho. B, lavado de activos. Y C, malversación de fondos. La B. Incorrecta. La alternativa era cohecho. Segunda pregunta de alternativas para el colegio Antuquenu. ¿Cómo se llama la obra con la que Delfina Guzmán se retirará del teatro? A. Escenas de la vida conyugal. B. Las viejas estamos de moda. C. Alas para Delfina. C. Alas para Delfina. Correcto. Su segunda pregunta. ¿Qué cargo le ofrece Blanco y Negro a Marcelo Espina en Colo-Colo? A. Director técnico. B. Gerente técnico. C. Presidente del directorio. Gerente técnico. Correcto. Iniciamos la tercera pregunta. ¿Qué es el Harmony of the Seas? A. El nuevo disco de Radiohead. B. El nuevo crucero más grande del mundo. C. La nueva obra del Cirque du Soleil. ¿Qué es el Harmony of the Seas? A. Nuevo disco de Radiohead. B. Nuevo crucero más grande del mundo. C. Nueva obra del Cirque du Soleil. El nuevo crucero más grande del mundo. Correcto. ¿En qué instituto hacía clases Luciano Brancoli? A. Duoc. B. INACAP. C. AIEP. C. Tercera pregunta para el colegio Antuquenu. 3. Dice, ¿qué cargo asumirá Luis María Bonini en la Universidad de Chile? A. Director técnico. B. Asistente técnico. C. Preparador físico. C. Preparador físico. Correcto. ¿Qué bahía sufrió un nuevo derrame de petróleo desde plantas de NAP? A. Quintero. B. Mejillones. C. Talcahuano. A. Quintero. Correcto. La última pregunta del primer tipo de alternativas. ¿Qué grupo clásico de los años 60 sacará un nuevo disco? A. The Archies. B. The Beach Boys. C. The Monkees. Alternativa C. The Monkees. Correcto. ¿Contra qué equipo disputó Manuel Pellegrini su último partido al mando del Manchester City? ¿Swansea, Manchester United o C. Arsenal? Arsenal, perdona, disculpa. A. Correcto. Última pregunta alternativa para Antuquenu. ¿Quién se perfila como el próximo presidente de República Dominicana? A. El líder de la oposición. B. El actual presidente. C. El actual ministro del Interior. ¿No puede repetir la alternativa? Sí. A. El líder de la oposición. B. El actual presidente. C. El actual ministro del Interior. Tiempo. C. El ministro del Interior. Incorrecto, es el actual presidente. Su cuarta pregunta. ¿Quién es Zlata Alekseyevich? A. Presidente del Parlamento ruso. B. Premio Nobel de Literatura.
de 2015. Y C, una gimnasta bielorrusa. B. Premio Nobel de Literatura. Bien. Ya chicos, ahora vamos a partir, terminamos las de alternativas, ¿cierto? Y vamos a partir con las de desarrollo, donde recuerden que tienen 1 minuto y medio para pensar la respuesta, compartirla con sus compañeros y una persona es la que da la respuesta a través del micrófono. Entonces, ¿qué decisión se habría tomado respecto de la central Neltume y por qué? Pasamos. Bueno, en resumen, esta se trata de una central que actualmente está en pausa su proyecto, todavía no se está construyendo, que se está proyectada para construirse en la región de Los Ríos y era el último gran proyecto, el más grande de los que tenía la empresa Endesa. Según informa la prensa, la firma, o sea, Endesa, tomó la decisión de no llevar adelante este proyecto porque aunque esta decisión todavía tiene que pasar por el directorio, con lo que deja sin efecto una inversión por 780 millones de dólares. Y esto se debería a que la empresa decidió hacer proyectos medianos y avanzar con los que ya tienen sus contratos a la venta de energía ya confirmados, por lo que tanto el TUME no queda dentro de esas características y quedaría fuera de la cartera de proyectos que haría la empresa. Eso para que... ¿Por qué se dice que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, enfrenta problemas mayores tras la suspensión de Dilma? Se dice que Lula va a tener más problemas porque antes de que se develara todo el problema, para que Lula no tuviera conflictos, Dilma decidió ponerlo en un cargo público. Por ende, cuando se destituya a Dilma, van a poder sacar a Lula del cargo público y van a poder enjuiciarlo. Ahí eran del mismo partido. Dos preguntas: ¿qué cargo público y de qué se le acusa? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué estaría corriendo peligro? Ella sí. Ya. En un cargo en el Congreso. Y los problemas eran de cohecho. Bueno, el expresidente Lula da Silva tiene más posibilidades por su rol en el esquema de la corrupción de Petrobras. Y porque nunca consiguió blindaje legal e intentó darle a Dilma Rousseff el nombrarlo sin éxito de ministra de Casa Civil. Primera pregunta de desarrollo para Antuqueno. ¿Qué es Marine Harvest y qué decisión tomó sobre su negocio en Chile? Bueno,
Marine Harvest es una empresa extranjera que se dedica a, como la traducción lo dice, al cultivo de los, digamos, de cierto tipo de fauna marina y, por consecuencia, digamos, de lo que está viviendo el país con la marea roja, con distintos focos en distintas regiones del país, han decidido paralizar, digamos, su trabajo, obviamente en Chile, para evitar cualquier problema con la marea roja. Eso. ¿Y a qué se dedica? O sea, sé que se dedica a la extracción principalmente de moluscos y digamos los principales organismos que se ven justamente afectados por la marea roja. ¿Algo más que agregar? De Canadá. Creo que era de Canadá, no me acuerdo. Puede ser. Eso. Sí, es Noruega. Es Noruega la firma. Bueno, y gracias a Dios no ha parado sus obras, en su trabajo, digamos, en Chile. Sí, obviamente empezaron a tener pérdida, a diferencia de su filial chilena, en el fondo empezó a tener pérdidas a diferencia del resto, y empezaron, en el fondo, decidieron hacer una reestructuración, ¿cierto?, para, digamos, contrapesar un poco estas pérdidas. Anunciaron también despidos masivos por lo mismo, y esto fue antes del tema de la marea roja. No es que la marea roja haya, en el fondo, llevado a esta empresa a hacer esta reestructuración, sino que esto partió a principios de año, y la marea roja partió en abril, más o menos. Sí, exactamente, es la salmonera más grande que existe. La primera pregunta de desarrollo, Colegio La Salle. ¿Qué postura expuso el sacerdote Fernando Montes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado sobre los presos de Punta Peuco y qué efecto tuvo? El sacerdote se presentó ante el Senado para manifestar una postura de carácter humanitaria referente a los presos de mayoría de edades, tercera edad, presos en cárceles como por ejemplo Punta Peuco. El sacerdote remarcó que en el caso, por ejemplo, de quienes se encuentran detenidos por violaciones a los derechos humanos, si bien es cierto que deben pagar por sus crímenes, la alta edad que ellos mantienen refleja un nivel de inhumanidad el mantenerlos presos, y que a Chile le haría muy bien el perdonarlos. O sea, no el perdonarlos, sino el dar vuelta a la página en ese sentido. La visión que expuso el sacerdote en el Senado logró reabrir el debate respecto a la edad de los presos. Es decir, que los presos que están con ciertas edades mayores, tercera edad, sean liberados de las cárceles o puedan cumplirlo en sus casas. Y algunos senadores, como el senador Juan Pablo Letelier, establecieron que si bien entendían su postura, no la compartían para nada. Clara, precisa y concisa, y con opinión personal. Muy bien. Con ganas no aplauden, ¿Qué más? La pregunta número 2 es la siguiente. ¿Qué implicancias tuvo la reunión entre Donald Trump y Paul Ryan? Ya, primero que nada, muy buenos días a todos. Ya. La respuesta es que ellos dos querían hacer una unión, como una alianza,
para beneficiarse en las elecciones presidenciales, que ellos no estaban dispuestos a que el presidente Obama estuviera 4 años más en la Casa Blanca, que ellos, a pesar de que tuvieron diferencias en el pasado, estaban dispuestos a unirse con ese objetivo. A ver, algunas preguntas para complementar. ¿De qué partido son ellos? ¿No? Ya. ¿Qué cargos tienen ellos? ¿Quién es Donald Trump? Sí. Postulante a presidente ¿De? de Estados Unidos. Ya. ¿Y quién es Paul Ryan? Es un... ¿No? No. ¿Y cuál fue la conclusión de la reunión? ¿Se acabaron las diferencias entre ellos o sí o se mantienen? Que iban a trabajar por un mismo objetivo a pesar de sus rivalidades o O diferencias. sea, dieron por superar las diferencias. Como Ya. una alianza. ¿Y Ryan apoyó entonces a Trump o no todavía? Sí lo apoyó. Ya. A ver, está a medias la respuesta. El partido de ellos es el republicano, que es el partido de oposición al demócrata, que es el de Obama. Donald Trump es el virtual candidato del partido, que todavía no han terminado las primarias. Paul Ryan es la persona que ocupa un mayor cargo público dentro del partido, que es ser presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Representantes, en el fondo, en Estados Unidos. Y ellos se acercaron, tuvieron un primer encuentro, pero todavía no están del todo del mismo bando. O sea, hicieron gestos el uno al otro, pero todavía Ryan no ha ofrecido oficialmente su respaldo total al candidato. ¿Qué crítica hizo al empresario el senador de Renovación Nacional, Andrés Alaman, a propósito del proceso constituyente? Bueno, la crítica que hace Alaman, siendo él de RN, que es la actual oposición al gobierno, frente al proceso constituyente, lo calificó de miope y que este proceso no tenía bases jurídicas. Bueno, esto se enmarca en las críticas que ha realizado la oposición a este proceso, dentro de las cuales también se respaldan en la baja participación que ha tenido la primera etapa, que son los encuentros locales. Y lo que la oposición finalmente señala es que no existe, por ejemplo, la preparación para las personas para poder participar dentro de lo que es armar una constitución, como no existe una suficiente educación cívica para hacerlo, y básicamente está cuestionando como qué tan eficiente va a ser este proceso si está a cargo de ciudadanos. Porque tenemos que tener en cuenta que otra crítica fuerte que hizo la oposición cuando recién empezó este proceso constituyente fue la edad mínima para participar dentro del, que son los 14 años. Entonces, ya que consideraban que gente que no es adulto no tiene como la suficiente capacidad para participar dentro de él. Entonces, estas son como las principales críticas que hace la oposición ante este proceso, que no tiene base jurídica, que no va a generar una gran convocatoria y que quienes van a estar a cargo de hacer estas bases para la nueva constitución, que es lo que pretende hacer el gobierno con los cabildos locales, provinciales y regionales, está a cargo de gente que no está como suficientemente preparada para hacerlo. Yo creo que dan relativamente bien cuenta de cuáles son las críticas de Alaman, particularmente porque ahí la posición no está del todo clara respecto de qué opina como bloque, pero lo que dice Alaman respecto del proceso. Pero la pregunta era, ¿qué crítica le hizo Alaman al empresariado a partir del proceso? No, ¿qué crítica le hace al proceso? Ya.
Bueno, la noticia que estaba relacionada con esto es que la SOFOFA, como el conglomerado de empresariados de Chile, que es un grupo político bastante influyente en la actualidad, señalaron que ellos no van a adherir a este proceso constituyente. Entonces, creemos que la crítica de Alaman va como relacionada con esto de que la SOFOFA no se quiere restar de este proceso. O sea, critica a los empresarios por no sumarse al proceso que él critica. O sea, no, más bien queríamos decir que él está relacionado, que esa noticia estaba relacionada con esto. Más bien como... eso. Bueno, él le dijo que al parecer les importa más hacer negocios que el país tenga un buen orden constitucional. Ahí estaba. Para mí, una actitud lamentable y míope, dijo, añadiendo que algunos gremios empresariales actúan con total miopía e ingenuidad política frente al proceso constituyente. Segunda pregunta para el Colegio Antuquenu. ¿Qué decidió el Tricel respecto de las primarias de la nueva mayoría y cuál fue la primera reacción del CERVEL? Bueno, lo que pasó entre la nueva mayoría y el Tricel fue que a la nueva mayoría se le olvidó presentarse, digamos, como corresponde, inscribirse para las primarias, que es el protocolo que todos los partidos políticos deben cumplir en Chile. Se le olvidó inscribirse para las primarias en el Tricel, entonces pidieron, digamos, una excepción y que el Tricel la iba a evaluar, que sí podían hacer una excepción con ellos y digamos, dejarlos participar igual. Y finalmente el Tricel terminó aceptando que la nueva mayoría entrara en las primarias. Después de, digamos, un debate acerca de esto en la política nacional, finalmente el Tricel acepta que la nueva mayoría se inscriba en las primarias y participe de ellas. Había dos partes de la pregunta. Una es qué decidió, que es lo que usted dice, y la segunda era ¿y cuál fue la primera reacción del servicio electoral al respecto? La primera reacción del servicio electoral fue no dejarlos participar, ellos. Bueno, o sea, primero que nada el CERVEL no estaba de acuerdo, pero sin embargo el Tricel, digamos, es el que finalmente los deja participar y el CERVEL igual no estaba de acuerdo con esta decisión del Tricel. ¿Y nos puede decir cuál fue el argumento que dio el Tricel para ir contra lo que había dicho el servicio electoral? Lo que pasa es que el CERVEL decía que obviamente las inscripciones eran fuera de plazo, pero el Tricel apelaba a que en el fondo sí se reconocía que estaba fuera de plazo, pero también se buscaba que todos los partidos participaran y también un partido, o sea, un conglomerado tan grande, digamos, con la nueva mayoría. Ese era el argumento, que en el fondo ellos debían participar igual de las primarias. En general está bien la respuesta. Faltó sí algunas precisiones, digamos, para que estuviera redondita, pero en general bien. ¿Qué importante negocio cerraron los gobiernos de Chile y Argentina y qué críticas se han registrado en el país trasandino? El negocio cerrado entre los gobiernos de Chile y Argentina fue un negocio en el cual Chile
vuelve a vender gas para utilización energética a la República Argentina. Las críticas que se recibieron de parte del gobierno trasandino tenían relación con la mala situación económica que enfrenta la República vecina. ¿Te acuerdas cuánto fue la cantidad de metros cúbicos que se va a importar? No. ¿Y qué repercusión? Porque te faltó la parte, ¿qué repercusión tuvo en Argentina, propiamente tal? No acordamos. Como en resumen, efectivamente hubo un negocio entre los gobiernos de Chile y Argentina para exportar gas que nunca se había hecho. Se están exportando 4,5 millones de metros cúbicos. 3 lo aporta ENAP y 1,5 un conglomerado entre la ANAP y una empresa belga francesa. El problema es que nosotros estamos vendiendo a $7 el millón de metros cúbicos y ellos en Bolivia es a 3 pesos, $3 el metro cúbico. Y ese es el problema por la crítica de cómo hoy día está Argentina. Es mucho más caro de que por qué no lo hacen con Bolivia. Pasamos ahora a la última ronda de preguntas. La pregunta es: ¿cómo se proyecta la temporada 2016 para las exportaciones de fruta chilenas? Lo que sucede es que debido a los cambios climáticos que han habido, la producción se espera que sea mucho menor a la de los años 2015 y 2014. Las plantaciones no están siendo fructíferas debido a que hace demasiado frío o demasiada calor. ¿Eso? Ya afecta a las cosechas. ¿Cosecha en particular de qué productos? De kiwis, de uvas. Y cuando tú dices va a ser mucho menor lo que se va a entregar, ¿de qué orden estamos hablando? Del 5%. ¿5% menos de? ¿Ah? ¿Menos producción? Sí. Ya. Sí, en general bien. Están casi todos los elementos. Lo único que sí, claro, no es una cosa tan etérea como el cambio climático, sino que son episodios bien puntuales. Por ejemplo, las lluvias que hubo en la primavera, o las lluvias que hubo cuando se inundó Santiago, en el fondo, que estaban juntos en periodo de cosecha, entonces dañó a las cosechas. Lo que pasa es que hoy en día, en el 2016, hemos visto que hay cambios muy esporádicos de clima. Vemos que en el día hace mucho frío, o sea, en la mañana hace mucho frío y luego hace mucha calor. Entonces eso afecta grandemente nuestras plantaciones y hace que vayan decreciendo. O sea, sí, no, ojo, porque hay plantaciones que les va mejor con esas diferencias de temperatura. Los limones, por ejemplo, son más amarillos cuando hay esa diferencia en el día. Nos referimos como a las papas, a las uvas, a los kiwis. Claro, efectivamente. No, y las uvas también, ojo, también se benefician con esa diferencia en el día. El punto es que ha habido ciertos episodios que llovió cuando no tenía que llover, en el fondo, que también es cambio climático, obviamente. Pero eso, es un detalle, pero en general está bien la respuesta. Liceo 7, la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia que mantenía en suspenso la posible llegada de Jorge Sampaoli a la Lazio? Pasamos. O sea, es que
Claramente sabemos como quién es Jorge Sampaoli y lo que representa como entrenador, porque después de la Copa América quedó como muy bien evaluado. El problema es que no sabemos qué es la Lazio, ni dónde queda, ni nada de eso. Lazio, equipo italiano. Bueno, ya sé, ya. Y está, aunque está todo bien avanzado, en el fondo, problemas de dinero en el fondo es lo que las tiene. El monto, claro. el monto. Sampaoli vale mucho como entrenador y ellos no tienen tanto dinero. Bueno, sí. Tienen una diferencia. Cobra mucho. Última pregunta para el colegio Antuqueno. ¿Qué cambios solicitan los planteles técnicos sobre la gratuidad y qué opinan al respecto los rectores de las universidades? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se refiere a por los recientes paros de las universidades? Ya. Lo que pasa es que con esta nueva reforma a la educación del gobierno, donde se busca, digamos, la gratuidad, lo que más se le critica en el fondo es que esta gratuidad está mal planteada y por ende mal ejecutada hasta el momento. Lo que más se critica es que justamente es una gratuidad media, porque en el fondo son, digamos, becas que se entregan más que gratuidad en sí. Y en el fondo siguen favoreciendo a las mismas personas, digamos, el campo de alumnos a los que se abre la gratuidad sigue siendo el mismo. No abarca los quintiles que, digamos, que debería abarcar, que es lo que se reclama. O sea, hoy en día para ganarse una beca y poder estudiar gratis es muy, muy difícil. No, está mal ejecutada la reforma del gobierno sobre la educación gratuita. Ya, pero la pregunta dice, ¿qué cambios solicitan los planteles técnicos? En el fondo, ¿cuál es sobre la gratuidad? Los institutos técnicos. Que se le incluya la gratuidad. Ya, bien. Que se le incluya, digamos, la gratuidad, porque en un principio partió siendo solo, digamos, para las universidades y para cierto tipo de universidades, digamos, los que pertenecieran al Consejo de Rectores. Y eso es lo que quieren, digamos, los institutos, también formar parte de esto. Y que justamente son las entidades privadas. La segunda parte de la pregunta dice, ¿qué opinan los rectores de las universidades al respecto de lo que tú acabas de decir? De que en el fondo los institutos... También quiero leer. Que la gratuidad es solo para, ellos mantienen su postura que es solo para las entidades que formen parte del Consejo de Rectores. A ver, efectivamente, ante la demora, porque la presidenta dijo, y también la ministra de Educación, que la reforma educacional de la educación superior va a ser postergada para junio. Ahí se va recién el debate. Entonces, los planteles técnicos creen que nuevamente, no que creen, sino estar seguros que nuevamente la gratuidad va a ser bajo la glosa presupuestaria. Entonces ellos quieren, los planteles, las instituciones técnicas profesionales quieren que esta glosa estén incluidos también ellos. Eso fue correcto lo que dijiste. Pero los rectores opinaron de que apoyan esta medida. No es que sigan con la misma del año pasado, sino que la apoyan. ¿No? Esa es la diferencia. Y que haya un mayor control, que la exigencia no sea solamente por el número de alumnos, sino también por la acreditación. Última pregunta, Colegio La Salle. Nombre 5 propuestas
constitucionales concretas incluidas en el documento de Chile Vamos sobre el tema. Una de las primeras propuestas de Chile Vamos fue que en la Constitución se garantice al Estado como un Estado subsidiario, pero agregando que este debe ser un Estado solidario, subsidiario pero solidario. El senador Andrés Alamán hace un tiempo también propuso el cambio del sistema de gobierno en Chile, cambiar de un sistema presidencialista a uno semipresidencialista, generando la figura de un primer ministro. Y esas son las únicas reformas que he recordado. Es distinto lo que es Andrés Alamán con Chile Vamos, aunque el senador Alamán pertenece a Chile Vamos. Chile Vamos presentó hace un par de semanas atrás propuestas concretas sobre el proceso, sobre la nueva Constitución. ¿No te acuerdas de algo más? No, estoy a nombrar para que todos sepamos algunas de estas propuestas. Prohibición de la pena de muerte, proteger la vida en todas circunstancias. Limitar periodo de duración de ministro de la Corte Suprema a 10 años. Hoy día es mucho más que eso. Incorporar a la Constitución atribuciones del Banco Central. Interpretación regional para CORES, ACEREMI y jefe de servicio. Fortalecer plebiscitos comunales, esto a través de un fondo de financiamiento. Con esos son 5 y otras más todavía. Ya chicos, llegamos al final de la competencia. Sí, estamos. Los puntajes ya están. Vamos a decir en el fondo los puntajes de cuarto a primer lugar, y el primer lugar, ¿cierto?, es el que pasa a la segunda fase. En cuarto lugar con 29 puntos es para el Liceo 7. Un aplauso, por favor, para... El segundo y tercer lugar estuvieron bien parejos. El tercer lugar con 36 puntos es para el Antuquenu. El segundo lugar con 39 puntos es para el Liceo Comercial. Y con 48 puntos La Salle, ¿cierto?, pasa a la segunda fase. Felicidades chicos a los que pasaron, y a todos muchas gracias por estar acá y por el entusiasmo que le ponen. Les vamos a hacer entrega de unos diplomas por haber participado, ¿cierto? Y para que se motiven igual para el próximo año. Así que muchas gracias. Ya vimos entonces este primer bloque donde los primeros 4 colegios entraron ya en competencia. Nos referimos al Liceo número 7, al Colegio Antuquén Andino, al Liceo Comercial Javier y José Luis Carrera y al Colegio La Salle. Estas 4 instituciones ya fueron las primeras en competir en estas Olimpiadas de Actualidad, respondiendo a la primera fase de respuestas con alternativas. Para ello, 30 segundos a disposición y posteriormente 1 minuto y medio para poder desarrollar las preguntas y respuestas obviamente más elaboradas. Vamos entonces ya concluyendo con este primer bloque, y a continuación ya iremos con el segundo bloque donde estarán otros colegios en competencia. Por lo parte, seguiremos atentos al desarrollo de estas Olimpiadas de Actualidad.